Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a explicar colangitis y coledocolitiasis. ¿Por qué realicé esta clase? Porque suele ser tema en los casos de ABP de gastro y les puede servir, así como en los hospitales cuando ustedes roten por el servicio de gastroenterología. Sin más preámbulos, comencemos. El índice. ¿Qué vamos a ver? Recuerdo anatómico, definición de colangitis, etiología de la colangitis, patogenia, clínica, sobre las guías Tokio hablaremos y también sobre la coledocolitiasis. Con respecto a la anatomía, recordemos rápidamente, el conducto cístico se extiende desde la vesícula biliar hasta la vía biliar principal, como ustedes están observando aquí. El conducto tiene aproximadamente un diámetro de 3 a 5 milímetros. Es estrecho, con una longitud en el adulto de 3 a 4 centímetros, como pueden observar aquí. ¿Qué pasa con el conducto hepático común? Está formado por la confluencia del conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo. Juntos van a formar el conducto hepático común. El conducto hepático común se une después con el conducto cístico, como ustedes están observando aquí, procedente de la vesícula biliar para formar el colédoco, amigos. Este conducto tiene normalmente de 6 a 8 centímetros de longitud y unos 6 milímetros de diámetro en los adultos. ¿Qué pasa con el conducto colédoco? Está originado de la fusión del conducto hepático común, el conducto cístico, como les estoy señalando. ¿Por qué se llama conducto colédoco? Llamado así porque conduce, doco, la bilis, cole, al intestino. Mide aproximadamente unos 7,5 centímetros de longitud y unos 6 milímetros de diámetro. Aquí pueden observar que coloqué unas tablas donde me indican las diferentes porciones del colédoco, supraduodenal, retroduodenal, pancreática e intramural, tanto las longitudes como el diámetro. Miren, colédoco, porción supraduodenal, colédoco, porción retroduodenal, colédoco, porción intraduodenal y colédoco, porción intraduodenal. El triángulo de la vía biliar, muy importante, pregunta de examen en los ABPs de gastro, en los hospitales cuando están rotando por cirugía. Hay dos triángulos, el triángulo hepatocístico y el triángulo de Calot. El triángulo hepatocístico, como ustedes pueden observar aquí, está conformado de la siguiente manera. Un borde hepático del lóbulo derecho en la parte superior, el conducto cístico en la parte externa y el conducto hepático común en la parte interna, amigos. ¿Qué pasa con el triángulo de Calot? Es este de aquí, el pequeñito. Está conformado por la parte superior, arteria cística, el conducto cístico en la parte externa y el conducto hepático común en la parte interna. Recuerden, estos dos triángulos siempre les van a preguntar, triángulo hepatocístico y el triángulo de Calot. ¿Cómo podemos definir a la colangitis? La colangitis, esta definición es extraída de Principios de Cirugía de Schwartz, define como una infección bacteriana ascendente vinculada con la obstrucción parcial o total de los conductos biliares. También las guías Tokio nos ofrecen una definición sobre la colangitis. Vamos a observar a continuación. La define como una condición mórbida caracterizada por inflamación aguda e infección de la vía biliar como resultado de obstrucción y crecimiento bacteriano. Antes de continuar, amigos, ustedes siempre deben
extraer definiciones de fuentes fidedignas, ya sea de libros que sean muy reconocidos, de artículos, de paper, de documento científico que tenga su respaldo, que sea conocida, para que ustedes no tengan ningún inconveniente cuando les pregunten, ¿y de dónde extrajiste esa información? ¿Por qué dices que esa definición es así? ¿De dónde es la fuente? Entonces, si ustedes se respaldan de libros reconocidos, artículos de renombre, entonces no van a tener ningún inconveniente. Miren, estas definiciones son extraídas del libro de Schwartz, como les había comentado, y de las guías de Tokio. ¿Cuál es la patogenia de la colangitis aguda? La colangitis es causada por la obstrucción, palabra clave, del conducto biliar común, colédoco, llamado así, que conduce a la éstasis biliar, aumento de la presión intramural, proliferación de las bacterias e infección ascendente de los mismos y con frecuencia la entrada de estos al torrente sanguíneo. En un párrafo resumí de una forma concreta lo que sucede en la patogenia de la colangitis. Más de la mitad de los casos de colangitis son causados por la impactación de cálculos biliares en el conducto biliar común. Sin embargo, la oclusión del conducto biliar, estenosis, tumores, incluso parásitos hepáticos, por ejemplo, Clonorchis sinensis, pueden causar obstrucción y ser causa de colangitis. ¿Cuáles son las causas de la colangitis, amigos? Tenemos, por ejemplo, la coledocolitiasis, la estenosis biliar benigna, factores congénitos, factores postoperatorios, estenosis del coledocoyuno, anastomosis, lesión de la vía biliar, factores inflamatorios, estenosis maligna, conductos biliares, vesícula, ámpula, la región pancreática, duodenal, haciendo referencia a esto a los tumores. También puede ser la misma pancreatitis como causa de colangitis, parásitos que ya habíamos comentado hace segundos atrás, fibrosis papilar, divertículo duodenal, coágulos sanguíneos, síndrome del sumidero, factores iatrogénicos. Aquí en este cuadro se mencionan las bacterias identificadas en la bilis del paciente con colangitis aguda y en porcentajes nos muestra cuáles son las bacterias más frecuentes. Esta información es extraída de este librito que se llama Procedimientos endoscópicos en gastroenterología. En el primer lugar, ocupando la Escherichia coli en un 31 a 44%, luego Klebsiella, Enterobacter, Proteus, Salmonella typhus, Salmonella paratyphus, Citrobacter, Pseudomonas, Streptococcus, Enterococcus, así como los anaerobios, Clostridium y Bacteroides. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas en la colangitis aguda, amigos? Esta información es extraída del UpToDate. La clásica presentación de la colangitis aguda está formada por los siguientes signos y síntomas: fiebre, dolor abdominal y también la presencia ¿de qué? ¿De qué creen ustedes, amigos? Esto se conoce como la triada de Charcot. Esta triada de Charcot ya les voy a explicar a continuación en qué consiste. Aproximadamente el 50 al 75% de los pacientes con colangitis aguda tienen esta triada, este hallazgo. Recuerden, fiebre, dolor abdominal e ictericia, ¿sí? Entonces, vamos a ver a continuación. Miren, amigos, para que nunca se olviden, ¿cuál es la triada de Charcot? Pregunta frecuente también en los exámenes de ABP, en los hospitales. Fiebre, ictericia y dolor abdominal. Cuando se agregan shock y alteraciones del sistema nervioso, se llama pentada de Raynaud. No se olvidarán. Shock séptico más depresión del sistema nervioso central, acompañando a esta triada, ya no se llama triada, sino pentada. ¿De quién? De Raynaud. Muy importante. Eso ya me está indicando una forma grave de
colangitis. Aquí lo que les mencionaba para que refuercen. Pentada de Raynaud. Estado mental e hipotensión. Alteraciones de este estado mental. Se suman a la triada de Charcot para convertirla en la pentada de Raynaud. Con la obstrucción aguda de una estructura tubular visceral, el dolor puede ser intenso, pero no suele asociarse a sensibilidad dolorosa abdominal. Miren, como esta clase no es solo temas extraídos de libros, definiciones, sino también cosas muy importantes, como por ejemplo saber qué tan sensible y específicos son estas manifestaciones clínicas, lo que les estoy indicando. Miren, la triada de Charcot tiene una sensibilidad del 26.4% y una especificidad del 95.9%. ¿De acuerdo? Esto también suele ser pregunta de examen. Algunos doctores, para fregarles la paciencia, les dicen, a ver, y muy bien, excelente, esos signos y síntomas tiene, pero cuéntame, ¿cuál es su sensibilidad y especificidad? Entonces les puede servir. Miren, y el de estándar de oro es la presencia de al menos uno de estos criterios: observación de bilis purulenta, remisión de los síntomas después del drenaje biliar, remisión luego de la antibiótico-terapia específica. Los criterios de Tokio, ¿sí? 2013 y ahí 2018, ya vamos a observar más adelante. Miren su sensibilidad y su especificidad, amigos. ¿Qué exámenes pedir en la colangitis aguda? La evaluación de laboratorio para establecer el diagnóstico y el grado de la gravedad incluye biometría hemática, electrolitos, un perfil hepático, los tiempos TP, TTP, prueba de embarazo en mujeres en edad fértil. Realizar hemocultivos ayuda a dirigir la conducta terapéutica. El diagnóstico. Miren, extraído de las guías Tokio 2018. Hay criterios A, B y C. A, tiene que tener fiebre, ¿sí? Muy importante. Tiene que también tener alteraciones a nivel del laboratorio. Patrones de colestasis, ictericia, ¿sí? Datos de laboratorio que también muestren alteraciones de la vía biliar con respecto a patrones colestásicos, ya vamos a ver con más detalle. Y el otro, C, que son los criterios de imagen: la vía biliar dilatada, evidencia de la etiología en la imagen, ¿sí? Entonces vamos a ver bien bonito acá. Miren, amigos. Inflamación, este criterio A, inflamación sistémica, fiebre mayor a 38 grados centígrados y o escalofríos. B, A1, A2, laboratorio, glóbulos rojos, menos de 4.000 o más de 10.000, y también una PCR mayor a 1 miligramo sobre decilitro. El criterio B, patrón de colestasis. B1, la ictericia. B2, laboratorio. ¿Cuáles dentro de las pruebas de función hepática? También pregunta de examen. ¿Cuáles me indican un patrón colestásico? Fosfatasa alcalina, GGT. También estos me indican patrón de colestasis. Tienen que estar mayor a 1.5 veces por encima de su valor. ¿Sí? Estos especialmente presten atención, amigos. Nunca se olviden de estos. Y el criterio C son criterios de imagen. Puede ser ultrasonido, TAG o resonancia magnética. C1, dilatación de la vía biliar. C2, evidencia de la etiología. Estenosis, la presencia de litos, la presencia de un esteno. Cuando se dice sospecha diagnóstica, la presencia de un criterio A más un criterio B o C. Cuando se da el diagnóstico definitivo, la presencia del criterio A, B y C. Nunca se olviden de esto, amigos. Nunca se olviden. Cuando hablamos nosotros de criterios de gravedad, ¿de acuerdo? Miren esta imagen. Si ustedes no comprenden muy bien el inglés, tranquilos, les presento una imagen en español. Criterios de gravedad o criterios de severidad. Grado 1, grado 2, grado 3.
Vamos desde el grado más grave, valga la redundancia. Grado 3, severa, al menos uno de los siguientes. Miren, debe haber disfunción cardiovascular, neurológica, respiratoria, disfunción renal, disfunción hepática, disfunción hematológica. Miren, esto que haya gravedad, disfunción en alguno de estos órganos, ya estamos dentro de un grado 3. Grado 2, moderada, al menos uno de los siguientes. Glóbulos blancos mayores de 18.000, masa dolorosa palpable en el cuadrante superior derecho, duración de los síntomas más de 72 horas o 3 días, marcada inflamación local, gangrena, enfisema, absceso, pericolecístico o hepático, peritonitis biliar. Y el grado 1, considerado como leve, no cumple criterios para el grado 2 o el grado 3. Miren, en cada grado al menos uno de los siguientes debe estar. Continuemos. ¿Cómo se hace el diagnóstico? La ecografía debe ser la primera prueba de cribado y suele mostrar la dilatación del árbol biliar. Una tomografía ayuda a identificar la localización de la obstrucción, aunque no siempre la causa, y la colangiografía mediante CEPRE es esencial no solo para el diagnóstico, sino también para el tratamiento. Estas dos modalidades permiten en general identificar la localización y la causa de la obstrucción, drenar el árbol biliar, obtener cultivos y muestras de la biopsia de la lesión si fuera necesario. Recuerden, CEPRE o CTP. Muy importante. Ya hablamos minutos atrás sobre el diagnóstico, pero la imagen también tiene mucha relevancia acompañado con la parte clínica y los exámenes de laboratorio. Indicaciones de la CEPRE. Enfermedades de las vías biliares. La CEPRE tiene especial indicación en la ictericia obstructiva, amigos, como por ejemplo en la coledocolitiasis y las estenosis, pudiendo definir la etiología y la topografía de la obstrucción. Esta CEPRE es muy importante, amigos. Pregunta de examen también. Tiene un fin diagnóstico y un fin terapéutico. Nos ayuda muchísimo. Aquí les presento un estudio que han realizado. Por Pasanen y colaboradores demostró que la CEPRE permitió diferenciar entre causas obstructivas y no obstructivas en hasta un 90% de las veces. Buenísimo, porque no solo me permite el diagnóstico, también la parte terapéutica. ¿Cuándo también está indicado CEPRE? En enfermedades pancreáticas, inicialmente indicada para el diagnóstico de estas afecciones, complemento de los estudios de imagen menos invasivos. La TAC, la ecografía, esta CEPRE por resonancia magnética, ¿sí? Y para el manejo intervencionista en casos de estenosis o cálculos pancreáticos. Mira, resumen amigos. ¿Cuándo está indicado la CEPRE? Causas, aquí me sirve para el diagnóstico y la parte terapéutica, como les dije. Ictericia obstructiva, colestasis de etiología no filiada, colangitis, sepsis biliar, hemobilia, evaluación preoperatoria de la vía biliar, pancreatitis aguda, sospecha de coledocolitiasis, evaluación de pancreatitis crónica, ascitis y fístulas pancreáticas, traumatismos pancreáticos, pancreatorragia, sospecha de cáncer de páncreas, sospecha de parásitos biliopancreáticos, sospecha de disfunción del esfínter de Oddi. La parte terapéutica, coledocolitiasis residual con vesícula in situ, estenosis, disfunción papilar, colangitis aguda, síndrome del sumidero, fístulas biliares, coledococele, pseudoquiste pancreático, cálculos pancreáticos, colocación de prótesis, dilatación, estenosis, hemobilia, parasitosis, pancreatitis crónica, el Wilson litiasis conducto pancreático. Para todo eso me va a servir en la parte terapéutica. Criterios de transferencia para la colangitis aguda, dependiendo si es una colangitis aguda grave, si es una colangitis aguda moderada o una colangitis aguda leve. Aquí tienen este cuadrito si les sirve a ustedes, amigos. ¿Cuál es el tratamiento? Muy importante. En el grado 1, la colangitis aguda, también considerada como leve, ¿qué se debe realizar? Esta colangitis no cumple con los criterios de gravedad. Tratamiento inicial incluye los antibióticos, la mayoría
de los pacientes no requiere drenaje biliar. En el grado 2, también llamada colangitis aguda moderada, la colangitis que no es grave, pero que requiere drenaje biliar temprano. Ojo. Y el grado 3, también llamada colangitis aguda grave, es una colangitis con daño orgánico inducido por sepsis. ¿Se acuerdan ese cuadrito que les presenté en inglés y en español? Donde estaba colangitis leve, moderada y severa. Entonces, ¿qué se debe realizar aquí? Drenaje biliar transhepático, endoscópico, percutáneo debe realizarse tan pronto después de la estabilización del paciente. Muy importante. ¿Cómo se evaluó el diagrama de flujo para la colangitis aguda? 2 estudios observacionales abordaron el momento de drenaje biliar por grado de severidad. Entonces, a ustedes les gusta esa parte científica, esa parte interesante de dónde extrajeron esos datos y sacaron esas conclusiones sobre el drenaje. Miren, este estudio conjunto multicéntrico Japón-Taiwán, drenaje dentro de las primeras 24 horas, 944 pacientes, drenaje después de las 24 horas o no se sometió a drenaje, 1081 pacientes. Mortalidad fue significativamente menor, 1.7% versus 3.4%, ¿sí? Entonces fue significativo, pues esto, amigos. Fue significativo. Entonces, el drenaje dentro de las 24 horas disminuyó la mortalidad versus el drenaje después de las 24 horas. Sí. Entonces, es muy importante saber de dónde vienen las cosas para sacar conclusiones. Esto, el tema de los tratamientos cambia con mucha frecuencia, ¿no? Pero muy importante para que sepan de dónde viene. Miren, aquí también, ¿sí? Esto es extraído de las guías de Tokio 2018. Colangitis grado 1, grado 2, grado 3. ¿Qué se debe realizar en cada uno de los grados? Sí, les puede servir también. Miren, esta información es extraída del UpToDate. Se recomienda la esfinterotomía endoscópica con extracción de cálculos o la inserción de stent para establecer el drenaje biliar en la colangitis aguda en lugar del tratamiento con antibióticos únicamente. Grado 1B, la recomendación. ¿Sí? Entonces, muy importante. Con respecto al tratamiento antibiótico, miren, también información extraída del UpToDate, factores de riesgo que justifican una amplia cobertura antimicrobiana empírica para las infecciones intraabdominales. Miren, factores asociados a la mortalidad y factores asociados a la infección con bacterias resistentes a antibióticos. Entonces, muy importante la administración de antibióticos en la colangitis, porque si no se administra, si no se da antibióticos, la gravedad de la colangitis va a aumentar. De leve puede pasar a moderada y de moderada a severa. Mire, regímenes de antibióticos empíricos para infecciones intraabdominales adquiridas en la comunidad de bajo riesgo en adultos. Estas son las opciones, amigos, para administrar. Y la colangitis, con respecto a los antibióticos, se administra como una infección intraabdominal. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Aquí están. Regímenes de antibióticos empíricos para infecciones intraabdominales adquiridas en la comunidad de alto riesgo en adultos. Estas son las opciones, ¿de acuerdo? Regímenes de antibióticos empíricos para infecciones intraabdominales asociadas a la atención de salud en adultos. Miren. La colangitis bacteriana puede desarrollarse espontáneamente o después de la manipulación de las vías biliares. En algunos pacientes, los brotes recurrentes de colangitis bacteriana pueden ser debilitantes, ¿sí? Lo habitual es que después de la manipulación biliar se prescriba un tratamiento de 5 a 7 días de un antibiótico de amplio espectro, como ustedes observaron en las tablitas anteriores. Si quieren anotar, quieren saber qué antibiótico se administra, pueden regresar a las tablitas obtenidas del UpToDate, ¿sí? Mira, un ejemplo de colangitis aguda. Y aquí esta es una imagen por resonancia magnética. Fíjense, amigos, de este colédoco extremadamente dilatado con la presencia de cálculos, ¿no? Aquí les presento el caso de un hombre de 64 años. Se presentó ante el servicio de urgencias quejándose de dolor abdominal severo en el cuadrante superior derecho, náuseas, vómitos, fiebre.
Los datos del laboratorio revelaron un recuento elevado de glóbulos blancos con un desplazamiento a la izquierda, pruebas de función hepática elevadas, que incluyen bilirrubina y enzimas pancreáticas elevadas. Una ecografía del cuadrante superior derecho reveló un conducto biliar dilatado con piedras en el conducto biliar y la vesícula biliar. Se realizó la colangiopancreatografía por resonancia magnética y reveló múltiples defectos de llenado en el conducto biliar común y el conducto cístico. ¿Se dan cuenta? En este caso clínico, miren, si ustedes hacen conexión con la parte que vieron sobre manifestaciones clínicas, los criterios de Tokio, la tríada de Charcot, recuerdan eso, se aprenden eso y miren, ustedes van a llegar fácilmente al diagnóstico, ¿sí? Y con lo que observaron de antibióticos, fácilmente un tratamiento. Y con lo que observaron de esos estudios en las guías de Tokio, del por qué drenar antes de las 24 horas, por qué drenar después de las 24 horas, qué pasa si hago antes de las 24 horas o después de las 24 horas. Miren, ustedes tienen una idea clara sobre este tema y qué hacer. Terminando colangitis, vamos a pasar a coledocolitiasis. ¿Qué es la coledocolitiasis? Es la presencia de cálculos en el colédoco o conducto biliar común y se subdivide en función de su punto de origen. Cálculos primarios, ¿a qué se denomina? A los que se forman en el conducto biliar. Los secundarios que pasan de la vesícula al conducto biliar. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la coledocolitiasis? Puede ser asintomático la persona. Cuando no es clínicamente silente, la coledocolitiasis puede presentarse con síntomas que van del cólico biliar a las manifestaciones clínicas de ictericia obstructiva, como oscurecimiento de la orina, ictericia de las escleras, aclaramiento de las heces. Es más probable que la ictericia con coledocolitiasis curse con dolor porque el inicio de la obstrucción es agudo, causando una rápida distensión del conducto biliar y activación de las fibras del dolor, amigos. Miren, aquí tenemos al conducto cístico y miren al colédoco. ¿Recuerdan el diámetro, la longitud? Miren, aquí tenemos una imagen real. Miren, la colangiografía retrógrada endoscópica. En la figura A nos muestra un esquema, el endoscopio de visión lateral en el duodeno y un catéter en el colédoco. Colangiografía endoscópica que delinea cálculos en el colédoco. Miren, en la figura B. El catéter se colocó en la ampolla de Vater. Observen en esta flechita, la ampolla de Vater. La ubicación sería, porque ver la ampolla de Vater no va a ser posible. Obsérvese la sombra del duodeno indicada con puntas de flecha, amigos. ¿Sí? Miren. La sombra del duodeno. Sigamos. Con respecto al diagnóstico, miren, la colangiografía pancreática retrógrada endoscópica me está mostrando en esta figura, ¿sí? Un colédoco con litos, mediante la inyección retrógrada de contraste, un defecto de llenado en la luz del colédoco, ¿sí? Pueden observar aquí la flechita, indica la coledocolitiasis, la presencia de cálculos en el colédoco. La CEPRE puede también utilizarse para extraer el cálculo por esfinterectomía y sonda con balón o cesta. Es lo que les he mencionado, amigos. Esta CEPRE, a diferencia del eco, de la tomografía, de la resonancia, no solo permite el diagnóstico, también permite el tratamiento. ¿Sí? Aquí tenemos otra imagen de resonancia magnética, colangiopancreatografía por resonancia magnética con coledocolitiasis. El colédoco está dilatado definitivamente. Termina de forma abrupta con un defecto convexo del llenado intraluminal, compatible con coledocolitiasis. ¿Qué pruebas se puede pedir en la coledocolitiasis? Pruebas de función hepática. Pueden estar alteradas, no son sensibles ni específicas. La ecografía puede mostrar coledocolitiasis o solo dilatación del conducto biliar. Y la CEPRE es muy sensible y específica en relación con la coledocolitiasis y puede resultar terapéutica. Todo lo que les he venido explicando, indicando durante esta clase. Al limpiar
de cálculos el conducto en alrededor del 75% de los pacientes durante el primer procedimiento y aproximadamente el 90% en la repetición de la CEPRE. ¿Sí? Esto es muy importante. La resonancia magnética puede ser como alternativa. La colangiopancreatografía por resonancia magnética resulta muy sensible, más del 90%, con casi eso es todo, amigos, el día de hoy. Muchas gracias.